Hola estudiantes del séptimo grado. No importa el lugar para estudiar, aprenderemos desde donde estemos. Soy Rosa, tu profe de Lengua y Literatura Castellana. El tema de hoy, cuento. Dentro de este tema veremos su definición, la estructura de un cuento, las características y los elementos. Los propósitos para esta clase son identificar los elementos del cuento y reconocer la estructura del mismo. Vemos a Dani y Male en la plaza. ¿Sabes, Male? Es muy injusto que papá no se gane el premio solo porque la empresa haya sido descalificada por otra cosa. A esto Male le responde, tal vez sea solo una parte del elefante y hace que no veas toda la verdad. Dani, con cara de sorpresa, triste, ¡elefante! ¿La verdad? Ya sabrás, le dice Male. Vayamos a la definición del cuento. El cuento está dentro del género narrativo. Es breve y puede ser oral o escrito. Narra un suceso real o imaginario en donde existen pocos personajes y una sola línea temática. Vayamos a la estructura. La estructura del cuento se compone de la introducción, el desarrollo y el desenlace. La introducción expone los sucesos que originan la trama. En la introducción se presentan los personajes y el lugar donde se desarrollará el cuento. En el desarrollo se expone el nudo, el clímax de los sucesos. Y en el desenlace se resuelve el conflicto planteado. Ese desenlace puede ser feliz o desdichado. Las características del cuento: posee un número limitado de personajes. Ya que el cuento es breve, es corto, entonces no admite numerosos personajes. Posee un lenguaje sencillo para que el lector lo interprete rápidamente y tiene un solo conflicto. Ahora veamos los elementos de un cuento. Un cuento tiene acciones, que son los sucesos que se desarrollan dentro de él. Un ejemplo de acción podría ser que el personaje esté en una cabaña o que haya viajado a otro planeta. El segundo elemento lo constituye los personajes. Los personajes pueden ser principales y secundarios y son quienes realizan las acciones para que se entienda la trama del texto. Luego tenemos un narrador, que es quien cuenta la historia. Ese narrador puede estar dentro de la historia y ser un personaje principal, como puede contar lo que le sucede a otros personajes. En este caso es un personaje secundario. También existe el narrador omnisciente, que es el narrador que conoce toda la historia, lo que piensen, sientan los personajes, pero no está dentro de la escena. A eso le llamamos narrador omnisciente. Luego está el lugar. El lugar es el escenario donde se desarrolla el cuento. ¿Qué cuentos leyeron? Tal vez leyeron un cuento desarrollado en Brasil, en una ciudad de Paraguay, en Estados Unidos, Londres. Ese es el lugar. Luego está el tiempo. El tiempo es
cuando se desarrollan las acciones, y el ambiente, que es donde suceden las acciones. Vayamos ahora a la evaluación. Disfrutamos del siguiente cuento. Los 6 sabios y el elefante. Había una vez 6 ancianos ciegos de gran saber, los cuales jamás habían visto o conocido lo que era un elefante. Estos sabios, al no poder ver, usaban el tacto con el fin de poder conocer los objetos y seres del mundo. Un día, y sabiendo que su rey tenía uno de estos animales en su poder, le pidieron humildemente poder conocerlo. El soberano aceptó y los llevó ante el animal, al cual los sabios se acercaron para reconocerlo. El primero de los sabios tocó uno de los colmillos del ser, llegando a la conclusión de que un elefante era agudo, liso, como una lanza. Otro tocó su cola, pensando que el elefante era como una cuerda. Otro llegó a la trompa del elefante, indicando que era como una serpiente. El cuarto tocó la rodilla del animal, indicando que más bien era como un árbol. Un quinto consideró que los demás se equivocaban, pues tocó la oreja del paquidermo y llegó a la conclusión de que el elefante es como un abanico. El último sabio tocó el lomo, indicando que el elefante era realmente como una pared fuerte y rugosa. Tras haber llegado a distintas conclusiones, los sabios empezaron a discutir respecto a quién poseía la verdad. Dado que todos defendían sus posiciones con ahínco, recurrieron a la ayuda de un séptimo sabio, el cual podía ver. Este les hizo ver que en realidad todos ellos tenían parte de la razón, dado que habían estado describiendo una única parte del conjunto del animal, a la vez que aún sin equivocarse, ninguno de ellos había podido conocerlo en su totalidad. Este es el cuento, Los 6 sabios y el elefante. Vayamos a los ejercicios. Citamos cómo definieron el elefante según la perspectiva individual. ¿Recuerdan cómo definieron al elefante? Dijeron que es una lanza, una cuerda, serpiente, árbol, abanico y pared. Si pensaste lo mismo, ¡excelente! Ahora identificamos el tiempo en el relato. ¿Es actual o pasado remoto? ¿Qué piensan? La respuesta es pasado remoto. ¡Excelente! Luego tenemos el espacio. ¿Lugar definido o es un lugar imaginario? ¿Cómo es el espacio en el cuento? Es un reino, es un lugar definido. Correcto. Conflicto. ¿Un solo conflicto o muchos conflictos? ¿Qué sucede? ¿Qué conflicto tenían? Querían saber cómo era el elefante. Entonces tenían un solo conflicto. Perfecto. El siguiente ejercicio, la extensión del relato. ¿Es breve o extenso? Nuestro cuento es breve. Una de las características del cuento. Así resolvimos todos los ejercicios. El ejercicio dice, escribe introducción, nudo, desenlace al lado de cada parte según corresponda. Primero tenemos discusión sobre la naturaleza del elefante. Luego,
deseo de conocer un elefante y la comprensión de la naturaleza del elefante. ¿Recuerdan el cuento? Cuando se discutió sobre la naturaleza del elefante, ¿es la introducción, el nudo o el desenlace? El deseo de conocer un elefante, ¿así empezaba o así terminaba? ¿Qué dicen ustedes? Aquí están las respuestas. La discusión sobre la naturaleza del elefante corresponde al nudo. El deseo de conocer un elefante a la introducción y la comprensión de la naturaleza del elefante es el desenlace. ¿Cuál es la reflexión principal que deja el cuento? ¿Qué les parece? ¿Qué aprendimos? Debemos mirar una situación o un problema desde varias perspectivas para emitir una opinión o sacar conclusiones. En resumen, podemos decir: se me pasó el enojo, Male. ¿Por qué, Dani? ¿Le dieron al final el premio a tu papá?, le pregunta. Ya entendí todo, solo veía desde una perspectiva. Ahora entiendo que discriminar es malo. Ya veo todo el elefante. Cuando alzamos la vista, vemos todo el elefante, vemos toda la verdad. Así es, choca las manos. Vemos que nuestros compañeritos se dieron cuenta de cuán importante es ver toda la realidad, no solamente una parte. Y de la misma manera aprendimos lo que es un cuento, su definición, estructura, elementos. Hasta aquí llegamos con la clase de hoy. Recordá, no importa el lugar para estudiar, sos el protagonista de tu aprendizaje. Hasta la próxima.